El día de hoy me encontraba almorzando fuera de mi oficina, lo cual no es algo que suelo hacer. Sin embargo, algo dentro de mí me pidió salir de mi rutina habitual. Y ahí estaba, sentada frente a un restaurante de hamburguesas mientras revisaba las notas de mis pacientes actuales. Pero el lugar era demasiado ruidoso. Al inicio lo percibía como ruido blanco, sonidos al frente de mi mente, pero entonces comencé a escuchar palabras, risas, sonidos de platos, papel, el ruido de la gente comiendo. Fue entonces que instintivamente giré mi cabeza a la derecha. Me encontré con la dulce imagen de varios niños jugando todos juntos. Y entonces noté a un pequeño niño sentado en el suelo, observando atentamente hacia abajo, mientras sus padres parecían no prestarle atención. Parte de mí quiso involucrarse, acercarme al niño y preguntar si todo estaba bien, pero comprendo el riesgo que puede llegar a tener que la gente vea a un extraño al otro lado del restaurante acercarse cautelosamente a un niño solitario sin supervisión. Me siento tan apenada, parecía una adolescente intentando no pasar vergüenza, pues lo que hice fue levantarme y cruzar todo el lugar para llegar al basurero más cercano al pequeño, solo para tener una pequeña mirada hacia él, intentar intuir qué pasaba dentro de su cabeza. Debo admitir que me sorprendió más de lo que esperaba, cuando el pequeño levantó la mirada hacia mí y lo vi, sus ojos bien abiertos, inundados completamente por lágrimas. La expresión en su rostro me dio escalofrío. No tenía el típico puchero, su boca no estaba arqueada hacia abajo, simplemente estaba serio, casi vacío. Noté que sostenía fuertemente el borde de su playera. Su mano estaba completamente roja por el esfuerzo y su cuerpo parecía estar totalmente tenso. Reconocí esa mirada de inmediato. Sé que la he visto antes en el rostro de alguien más. Entonces comprendí que el niño no lloraba por algo normal durante su edad. No fue un juguete roto, no fue que la comida no le gustó, no fue un regaño o una mala mirada. Las lágrimas que salían de los ojos del niño no eran más que el resultado de un profundo y doloroso sentimiento de soledad. Me miró por solo una fracción de segundo, y es una imagen que estoy segura no será fácil de olvidar. Intenté regresarle el favor, me acerqué a él, revolví su cabello y le dije: «Estarás bien», para luego entregarle el postre que deseaba guardar para esta tarde. Su semblante no cambió mucho, pero por un breve instante noté una sonrisa cuando tomó la cuchara y comenzó a devorar su helado. ¿Por qué es que grabo esta anécdota dentro del registro de este caso? Sinceramente no lo sé. Considero que ninguna experiencia debe ser pasada por alto. Creo que eso fue lo que aprendí en la sesión de hoy. Hace mucho tiempo que no era avisada de la llegada de Julián a mi consultorio. Normalmente abre la puerta y me sorprende, pero esta vez fue un poco más tranquilo. Simplemente entró caminando lentamente hacia el sofá, el lugar de siempre. Comencé a grabar una vez que noté que estaba cómodo y luego de revisar meticulosamente mis notas. Hola Julián, ¿cómo ha estado tu semana? Tranquila, diría que hasta aburrida. Está bien, no todos los días pueden ser emocionantes. ¿Qué tal fue todo con Emily? Pues estuvimos hablando como siempre y la noté un poco más abierta a otras posibilidades. Parece que ya es un avance. Julián, me gustaría hablar de algo en específico contigo. He notado que cuando hablas de Francis o Emily, sueles ser sobreprotector y te consumen tus sentimientos. Quisiera saber por qué. Bueno, la verdad, creo que tal vez los quiero más de lo que pienso. Después de todo, crecimos juntos y siguen siendo una parte importante de mi vida. ¿Eres así con otros amigos? Supongo que no. Digo, el resto de mis amigos que tengo están bien, pero no tenemos demasiado en común, a diferencia de cómo soy con Francis y Em. ¿Crees que alejas a otras personas de tus seres queridos como un intento de protegerlos? ¿A qué se refiere? ¿En alguna ocasión notaste que trataron mal a Francis o Emily e hiciste algo para que ellos se alejaran de esa persona? No, creo que no. Cuando alguien los hiere o los trata mal, creo que simplemente odio a esa persona en silencio. Como por ejemplo, sus padres. Yo no... No es que los odie en realidad, simplemente pienso que son totalmente injustos con ellos. ¿De qué manera son injustos con tus amigos? Ya sabe, es de lo que hemos estado hablando todo el mes. El padre de Francis no supo cómo manejar el dolor que su hijo estaba sintiendo, así que lo mandó lejos y lo alejaron de sus amigos. Lo obliga día a día a ser alguien que no quiere. Intenta forzarlo a entrar al molde que él mismo creó para Francis. Pero no se da cuenta que eso nunca funcionará, que la única forma en la que cabría en ese molde sería quitándole parte de sí mismo, arrancándole parte de su ser. ¿Qué hay de Emily?
No me haga empezar con ellos. Ellos tienen a la hija que cualquier padre quisiera. Es inteligente, trabajadora, creativa, apasionada, tiene un novio que la ama. ¿Por qué no pueden sentirse orgullosos de ella? ¿Por qué siempre van por ahí fingiendo que lo están, pero nunca se lo dicen? Siempre que la tienen de frente, le reprochan no ser como su hermana mayor, o porque no tiene una pareja con más dinero. Le exigen que dé más del 100% de sí misma cuando Em da el 200 cada día de su vida, y ellos ni lo notan. Simplemente se dedican a compararla con su tía, que se casó a los 20 con un tipo millonario que le dobla la edad. ¿En serio quieren eso para su hija? Asumo que se comportan de la misma forma con el resto de sus hermanos, ¿cierto? No, su hermana mayor ni siquiera vive en el país. Se casó con un gobernador de Estados Unidos o algo por el estilo, y el menor está estudiando medicina. Sé que estudiar arquitectura y querer ser maestra no se puede comparar a nadar en dinero o salvar vidas, pero Em no es cualquier persona, y mucho menos para ellos. Es su hija, por amor de Dios. Al menos deberían aparecer para su cumpleaños. Viven a unas cuantas horas de aquí, pero no. Es mejor fingir que su segunda hija no existe, pero luego presumir que es la luz de sus vidas. Ellos no intentan meterla a un molde como los padres de Francis. Ellos expanden el molde constantemente y le echan la culpa a su hija por no caber en él. Julián, Ni siquiera son la gran cosa, ¿sabe? Su padre nunca tuvo un trabajo estable y todo lo que consiguieron fue por un golpe de suerte al ganar la lotería hace casi 30 años. Ellos saben que no es fácil ganarse la vida. ¿Por qué entonces son unos imbéciles superficiales? Julián, ¿por qué estás tan enojado? Porque nos esforzamos todos los días para que estos tipos vengan a decirnos que todo está mal. ¿Nos? No, yo no soy la excepción. ¿Qué pasa con tus padres? ¿Por dónde empiezo? Cuando era pequeño no era muy bueno en la escuela. Mis padres, como el resto de padres, se preocuparon y me empezaban a exigir más. Nada fuera del normal, ya sabe, que subiera de un 5 a un 7. Entré a clases extracurriculares, arte y química. Era bueno en ambas, me estaba yendo mejor, incluso comencé a mantener un promedio de 8.5, pero no parecía suficiente para ellos. Con el tiempo, ese 8.5 debía subir a 10 y mantenerse ahí. No había margen de error. Al principio tuvo sentido, sabía que podía ser mejor, hasta que sentí que empezaron a pedir la misma perfección en otras cosas más allá de mis calificaciones. Ok. Ya no bastaba con tener un buen promedio, debía ser el mejor químico, el mejor artista, debía mantener organizada mi ropa por tipo de prenda, color, tonalidad, textura y tamaño. Debía comer exactamente a la 1:05 y terminar a la 1:35. Debía llevar un horario perfectamente organizado y sin margen de error, no solo para comer o hacer actividades diarias. Era un horario para jugar, para pintar, para dormir y para hacer mis tareas sin importar cuánto hubiera. ¿Qué sucedía si fallabas? Su rechazo se hacía mayor. Mi padre ni siquiera me miraba a los ojos, simplemente pretendía que no existía. Pasé gran parte de mi infancia y adolescencia buscando desesperadamente un pequeño ápice de aprobación de su parte, ¿sabe? Nunca me felicitaron por ganar el concurso de ciencias o ser el primero en mi clase de arte. No pedía mucho, simplemente quería que supieran que estaba haciendo las cosas bien. Quería saber que estaba haciendo las cosas bien, aunque nada parecía complacerlos, o eso me hacían entender con sus palabras. ¿Qué te decían, Julián? Recuerdo un día, tenía 14 y estaba perdido por esta chica, Kathleen. Estaba cenando con mis papás, que era un día distinto, nos encontrábamos bromeando y charlando de cosas banales. Pude sentir que podía confiar en ellos, así que les comenté lo que sentía por Kathleen y que llevábamos viéndonos un tiempo ya. Aún está grabada en mi mente cómo la mirada en su rostro cambió. Me dijeron que esa chica no valía nada, que no era inteligente, que no parecía un buen partido para mí. En el momento me enojé, pero en el fondo quise entenderlos. Digo, su único hijo de 14 años, que llevaba manteniendo un promedio casi perfecto durante un año, no puede estar con cualquier persona, ¿cierto? No paró ahí. Ocurrió lo mismo con la novia que tuve a los 18. La presenté frente a ellos, era 2 años mayor a mí y estaba estudiando una carrera, astronomía.
Ella, Ava, quería ser parte de alguna misión en el espacio. Su carrera universitaria era solo el inicio del sueño de su vida. ¿Y sabe qué me dijeron mis padres? Que era una chica presuntuosa, falsa e ingenua, pero que si lo lograba, definitivamente conseguiría a alguien mejor que yo. Lo siento, Julián. No, ahí no acaba. Durante el resto de mi adolescencia siguieron haciendo lo mismo. Si mi equipo de fútbol ganaba el torneo, no era suficiente, tuvimos suerte. El otro equipo era una basura. Si era el primer lugar de mi clase, tampoco era suficiente. Su sistema de calificaciones era una completa ineptitud sin sentido. Cualquiera podría llegar a ser el primero. Si me mataba día y noche siendo una mejor persona y tratando a todos con respeto, ¿quién me creía yo? Ni siquiera la reina de Inglaterra se ha comportado de esa forma. Que baje de esa nube y sea realista. Empecé un proyecto de reciclaje voluntario que sigue existiendo a día de hoy. Y eso no es suficiente para ellos, porque la basura de otros no es nuestro problema. Para eso hay autoridades que se encargan de limpiar las calles. Debía ir más allá. Siempre debía ser el primero de los primeros, el mejor de los mejores. Debía superar ese 10, debía ser mejor que Einstein. Debía crear algo que cambie al mundo. Debía ser el próximo Da Vinci, debía dominar el mundo, debía ser perfecto. Pues ¿qué creen? No lo soy. Nunca he sido y nunca lo seré. Nadie lo es ni debería serlo. Eso no es lo peor, ¿sabe? Me convertí en ellos. Llevo años dibujando y me sigue frustrando que mis dibujos no queden exactamente como están en mi mente. Que llevo años cambiando la idea de un cómic una y otra vez. Me molesta que en la tienda no tengan la misma comida que siempre le compro a Pan. Me desgarra cometer errores, no saber qué decir, no saber qué hacer. He tenido 3 parejas durante toda mi vida y ni siquiera fueron malas experiencias y simplemente creo que no cumplieron con mis expectativas. Quizás son demasiado altas. ¿Y de quién es la culpa? Mis padres me convirtieron en una persona fría y perfeccionista. Me quitaron parte de mi vida. Me hacen creer que nada es suficiente para mí, ni para ellos, ni para la vida que debería tener. Tengo el trabajo que me gusta, amigos que me quieren y que quiero, gente que se preocupa por mí, una vida que siempre quise. Entonces, ¿por qué cada día que abro los ojos deseo que sea el último? Fue ahí donde me di cuenta. La mirada que vi en el rostro del niño en el restaurante es la misma mirada que tiene Julián cada vez que lo veo. Y ahora lo entiendo todo. Emmeline también notó esa misma mirada cuando le recomendó venir. Julián no se había percatado de lo que era, de lo que sentía, de lo que lo provoca, pues es todo lo que conoce. Julián, ¿has hablado con tus padres al respecto? ¿Cómo puedo hacerlo? Se han pasado toda la vida diciéndome que todo lo que hago está mal. Sin embargo, las cosas son diferentes ahora. Ya no tienes que mantenerlos felices por la simple obligación de vivir bajo su techo. Ya no debes hacer las cosas pensando en lo que ellos dirán al regresar a casa. Eres un adulto, estás en el mismo nivel de jerarquía y no tiene nada de malo expresar lo que sientes. ¿De qué serviría? De todas formas, viven en Cambridge. Julián, me temo que en el que tus padres te hayan exigido tanto durante tanto tiempo se fue convirtiendo en una carga para ti. Es un peso que ya no puedes soportar, que no deberías soportar y considero que es el momento de dejar ese peso atrás para poder seguir avanzando. Creo que tendré que hacer un viaje. Quisiera que hablaras de estos con tus amigos para que te sirvan de apoyo durante este viaje que harás. Sé que no será fácil y por eso necesito soporte de personas en las que confías. Incluso podrías pedirles que te acompañen. Estarás bien. Gracias nuevamente, doctora. Veré qué puedo hacer. Julián simplemente dijo eso. Me miró con una pequeña sonrisa en su rostro y salió del lugar. Es un momento que no creí que vería, no luego de esa primera sesión. Estoy segura que el paciente hará lo posible para dejar ir todo ese peso que lo destruye lentamente por dentro. Aunque ya haya pasado un mes desde que empezamos con las sesiones, presiento que este es solo el inicio de algo más.